29 años viviendo en Cuba, recién cumplidos en este presente mes, sin futuro, cero logros, estancado, llegar a esta edad y sentir que tu vida no avanza. Creo que este es el momento justo y exacto para hablarles un poco sobre mí y sobre mi realidad, cosa que saben que no acostumbro ni estilo a hacer, pero quizás este video sea un mensaje o más bien una voz que resuene de forma tal que le transmita a muchos de ustedes cómo se siente el joven cubano hoy en día viviendo en esta isla. Primero que nada, ustedes se preguntarán ¿cómo es celebrar un cumpleaños en Cuba en estos tiempos recientes que están corriendo? Yo pudiese decirles en una primera instancia que en mi opinión personal esta celebración con el pasar del tiempo va a llegar a un punto en el cual va a ser algo completamente inexistente. Sin embargo, uno como que trata de no pasarlo por alto. Es por esto que ahora les traigo un pequeño resumen de cómo fue mi cumpleaños número 29. Sí, estoy pegado a solo un año de cumplir 30, como decimos aquí en Cuba, está cerquita de los está. Ojo, recuerden que estos momentos especiales uno los recrea en base al bolsillo que tiene, a la posibilidad que tenga y de la manera que pueda hacerlo. Este cumpleaños en particular lo arranqué con un apagón plena 12 de la noche. Se imaginarán que cuando yo tuve ese recibimiento, yo dije, no tengo ganas ni de vestirme, ni de salir, ni de hacer absolutamente nada, a pesar de que sea un día especial que solo se repite o se ve una vez al año. Bueno, al otro día me desperté a todas esas personas especiales en mi vida que cada año que pasan son menos, o sea, es más reducido el círculo. Me felicitaron, me dejaron mensajes de felicitación, de bendiciones, de salud, demás y demás. Mi pareja, que fue la persona que más ímpetu me dio literalmente para poder como que progresar y tener un día afable, me dijo, oye, despiértate, vístete, báñate, desayuna y vamos para la calle que te tengo varias sorpresas. Ya se imaginarán que en ese momento yo estaba, ¿qué será? ¿Qué será? Como si fuese un niño chiquito. Cosas de los cumpleañeros. Primero que nada fuimos al Biggie. Ahí mi primera sorpresa fue un cake. Saben, yo no había planificado nada. Si hay algo que me gusta de este tipo de celebración es de, qué sé yo, primer día de agosto, segundo, tercero, arranca con una fiesta por todo lo alto. A mí me gustaba siempre como que estar rodeado de la gente que me quiere, compartir, ¿saben? Pero bueno, ya a medida que va pasando el tiempo, no es el caso. Me compré un casecito y de ahí a rato nos estuvimos moviendo para casa de mi mamá, que fue otro motor impulsor que me dijo, no puedes pasar este día por alto porque a ti te da la gana, te voy a hacer una comida, vengan para acá. Fuimos para allá, terminamos de elaborar la comida y ahí estuvimos un tiempo prolongado, ¿sabes? Compartiendo con muy pocas personas, unas amistades de trabajo de mi mamá, las amistades en común que teníamos yo, mi pareja, además y demás. Y ahí llega la segunda sorpresa. Fíjense que yo, con esta sorpresa que fueron unos mariachis, solté ahí mi ligera lagrimilla sentimental, porque en 29 años que tengo de vida, jamás había recibido una sorpresa por parte de nadie. En plan de una caja sorpresa o, oye, sorpresa, tenemos una fiesta sorpresa. Yo nunca había vivido una experiencia así y verdaderamente este tipo de experiencias son inolvidables y siempre van a quedar en la memoria de uno. Y así, finalmente, llegan las 7 de la noche después de una compartición, unas cervecitas, unos garbanzos fritos, unas picaderas, otro apagón a las 7 de la noche. Ya ahí fue cuando yo decidí terminar la compartidera, la compartición, como decimos aquí en Cuba, vulgarmente, y decidimos regresar para la casa. Como somos jóvenes aún, quisimos continuar la fiesta. Y el pequeño grupo de jóvenes que habíamos quedado ahí concentrados porque ya había finalizado este evento o esta celebración, decidimos terminar mi cumpleaños número 29 en un bar. Ahí nos tomamos otras cervecitas, terminamos la noche súper bien y en la madrugada todo el mundo para su casa. Ahora, como mismo les mencioné al principio del video, este contenido no se va a tratar exclusivamente de mí, sino vamos a estar hablando de algo general. En este caso comenzamos con los puntos que queremos debatir
en los siguientes minutos, como es el caso de la juventud y en tiempo perdido. Aquí vamos a estar explicando de cierta forma cómo la juventud cubana a lo largo de los años o a medida que van pasando los años se están dando cuenta que se encuentran en el mismo sitio, se encuentran estancados y evidentemente sin ningún tipo de logros personales, porque quizás, por ponerles un ejemplo, alguien de mi edad en otro lugar, en otra parte del mundo, ya puede darse el gusto de poder conseguir sus propios logros personales. Lo más básico, lo más sencillo, aunque sé que en cualquier lado cuesta trabajo, pero se logra. Si le pones ímpetu, lo consigues. Tener o adquirir una casa o un carro, llevar a cabo un proyecto, ya sea a largo o corto plazo, en dependencia del bolsillo que tengas o de lo que quieras invertir o lo que tengas en mente proyectar. Que eso es muy de moda ahora en los tiempos recientes, en el caso de los jóvenes, con el término de emprender o de salir adelante. Y al tener todos estos puntos en cuenta, surge un acontecimiento bastante importante en esta edad, como es el caso de la presión de los 30 y sentirte que no has logrado absolutamente nada, que te encuentras en el mismo sitio y que en parte estás todavía en una etapa anterior a la que normalmente, por no obviar el término de quemar etapas, estás llevando a cabo. Punto importante que se encuentra invadiendo a los jóvenes de hoy en día en Cuba: la educación y la realidad laboral. El hecho de sacrificarte 5 o 6 años para estudiar una carrera universitaria con el afán de ser alguien en la vida, o literalmente con el pasar de los años vivir de lo que estudiaste, ¿sabes? De la carrera o del profesional en el que en el futuro te convertiste. Esto saben que es una temática de amplio debate en todos los tiempos dentro de la isla, por ese hecho de que no te sirve prácticamente de nada ser un universitario hoy en día, porque no existe como que un equilibrio en el tema de tu esfuerzo como profesional o como trabajador, compensado al mismo tiempo con el salario. Entonces saben que la realidad de muchos jóvenes es que cuelgan su título universitario dentro de su casa y se dedican a trabajar en algo que les dé platica, que les dé dinero para al menos sustentarse los 30 días que compone el mes. Yo puedo ponerles mi ejemplo sencillo, cosa que tampoco he expuesto de cierta forma en mis redes sociales, cómo es mi realidad laboral con el tema de la carrera que estudié. Sé que las personas que llevan mucho tiempo viendo mi canal saben que yo soy odontólogo, estomatólogo, dentista, como ustedes quieran llamarle. Me gradué en el año 2020. Estuve ejerciéndolo por alrededor de 3 años, o sea, hasta el 2023. Y después de tanto darle a la cabeza, de tanto repensarlo, tuve que tomar una difícil decisión. ¿Cuál fue? Pedir la baja y no ejercer más mi profesión, cosa que me dolió en lo más profundo, porque si hay algo de lo que estoy sumamente orgulloso es de haber tomado una carrera que hoy en día me sigue gustando, sigo sintiendo pasión por la estomatología, por la odontología, aunque no la ejerza en la actualidad, pero definitivamente y tristemente y lamentablemente esa es la realidad de muchos de nosotros. La emigración como única salida. Sé que desde el segundo 1 que muchos de ustedes estuvieron visualizando este video están diciendo o estarán comentando: oye, no te quejes más, acaba de irte, la solución está en tus manos, ¿qué te retienes? ¿Qué esperas? ¿Cuánto tiempo? Primero que nada vamos a hablar de un tema general y después vamos a un plano más específico, ya que saben que sí, es un hecho, la emigración es la única vía que tiene el joven cubano para ir a otras tierras en búsqueda de una prosperidad, de crecerse, de salir de ese bache en el cual nos encontramos estancados. Y por eso muchos de ellos ven un futuro en otros lugares o en otros países, dígase Estados Unidos, México, España, más recientemente Brasil y otros países como Chile
y Uruguay. Esto saben que trae consecuencias, como es el caso de las familias divididas, de la fuga de talento y evidentemente más desesperanza para los que se quedan dentro de Cuba. Ahora, hablemos de mi plano personal. Sé que muchos de ustedes a modo de preocupación me han contactado, oye, ¿qué esperas? Ya es el momento, emprendes vuelo, viajas a otras tierras, estás perdiendo tu juventud, tienes mucho talento, explótalo en otro lugar porque ahí literalmente te estás opacando, entre otros mensajes que yo aprovecho estos minutos para darles muchas gracias a todas esas personas que están ahí día a día preocupándose por mí, siempre me están preguntando muchas cosas, no solo de ese tema en específico, súper agradecido. Y lo único que tengo que decirles respecto a este tema es que si hay algo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo es que la paciencia hizo un rey. En todo este trayecto puedo decirles que me he desesperado, que me he caído, que me he levantado, que he probado alternativas, que he esperado vías, que he esperado aprobaciones, denegaciones, en fin, un sinnúmero de acontecimientos que verdaderamente es una montaña rusa de emociones. Tengo una decisión tomada y solo cuesta que sea tiempo el tiempo para que se lleve a cabo y se efectúe. Por lo pronto, humildad y paciencia, eso es un consejo que les dejo en este video. Con la paciencia y con la humildad van a llegar muy lejos y van a conseguir todo lo que se propongan en esta vida. La vida cotidiana estancada. Creo que de este punto no voy a entrar en tantos argumentos ni en tanto debate porque es algo que vivimos en nuestro día a día. No solo a través de la pantalla con los disímiles contenidos que tengo la oportunidad de compartirles semana tras semana, sino en la realidad. Saben, los temas que siempre o a día de hoy nos invaden a nosotros los cubanos, los problemas que ya verdaderamente hay que tener bastante resiliencia y bastante resistencia para hoy en día vivir o seguir viviendo en Cuba y no enfermarte de los nervios. Se lo digo así, a lo tal cual, a lo crudo, porque verdaderamente es nuestra realidad. Un contraste muy triste para los jóvenes que en este caso a cierta edad, como 29 años de edad, deberían estar pensando en construir, ya sea una familia, invertir en un negocio, viajar, darse una vida de ensueño, cosas que saben que son completamente imposibles aquí en Cuba, porque precisamente por esos preámbulos y por esos obstáculos y problemas, el joven no tiene tiempo para enfocarse en eso, no tiene el bolsillo para enfocarse en eso, entonces son cosas muy básicas que verdaderamente es triste vivir esa realidad en la actualidad. A partir de todo lo mencionado en el punto anterior surge el siguiente punto que los dos guardan mucha relación. Es en este caso la sensación psicológica, ese desencadenamiento de ciertas y determinadas emociones no muy agradables para el ser humano en sí, como es el caso de la frustración, donde podemos decir que muchos jóvenes hoy en día tienen esa emoción a flor de piel en el sentido de que quieren lograr o llevar a cabo un proyecto de vida y evidentemente no pueden hacerlo, ya sea viajar, tener un propio negocio, decir me voy fuera de Cuba por cuestiones de trabajo o voy a vacacionar, cosa que es algo normal en cualquier parte del mundo. Pudiese hablarle de otro tipo de emociones como es el caso de la ansiedad, emoción que en mi plano personal de vez en cuando la experimento. Quiero llevar a cabo un proyecto, una idea, ¿saben? Algo que quiero explotar y me consume esa ansiedad de tratar de lograrlo o conseguirlo, puesto que para nadie es un secreto que cualquier cosa, lo más mínimo que quieras conseguir o lograr en este país es, vaya,
un reto por completo que aquí casi todo es a largo plazo, literalmente se lo digo, no sabes cuándo va a suceder. Tenemos el agobio, otras más fuertes y profundas, como es el caso de la depresión. No tengo datos certeros para hablarle de ello, pero un gran por ciento de los jóvenes cubanos hoy en día, por todo lo que les he mencionado hasta este punto en el video, sufren de una profunda depresión. Entre otras como el estrés, que es algo normal del día a día, no solo de joven cubano, sino de cualquier grupo etario que se encuentre viviendo hoy en Cuba. Entre otras emociones que yo los invito a que ustedes pongan en la parte de los comentarios, todo ese listado que a lo mejor ustedes conversando, dialogando con ciertos y determinados jóvenes cubanos han percibido. Ahora, para cerrar esta reflexión o debate relacionado con los jóvenes, su realidad actual, demás, vamos a estar tocando un tema que a lo mejor cuando ustedes escuchen lo que tengo que decir, me van a atacar, me van a comer, van a decir que estás metiendo después de todo lo que has expuesto ahora. Eso es algo completamente contradictorio, radical, bueno, pero es otra de las tantas realidades que invaden a los jóvenes cubanos hoy en día. Por mucho que parezca irreal, aquí existe un pequeñito, pero pequeñito, en mi opinión personal, de personas que de cierta forma ven una esperanza aquí. Sé que me van a atacar, sé que me van a comer los comentarios, pero bueno, yo solo expongo, ¿sabes? No quieren decir que yo lo piense así, sino que es una cosa muy real. Puedo ponerles ejemplos como esas personas que hoy en día, sin importar el qué, porque verdaderamente cada día que pasa esto sigue sucediendo, sigue funcionando así, y eso no hay absolutamente nadie que lo rebata, como es el caso de esos jóvenes que en la actualidad siguen construyendo sus medianas y pequeñas empresas. Sabemos que un por ciento de ellos, de ese por ciento pequeñito, otro por ciento tienen nombres y apellidos, tienen linaje familiar, por decirlo de alguna manera, pero hay otro por ciento que es por el amor al arte, porque quiso emprender, porque tenía un menú guardado debajo del colchón y quiso, ¿saben?, como que ajustarse a los tiempos que están corriendo a la hora de crear tu propia marca, tu propio negocio. Hay otras personas que también se refugian en las redes sociales, porque sí, ya hoy por hoy, por mucho que sea un tema polémico, ya existen muchos creadores que están viendo esto como una fuente de ingresos, y más que nada, y en este saco me incluyo yo, con el tema de utilizarlos con el fin de, por un segundo, olvidarte de tus problemas, y más cuando es algo que amas, es algo que te apasiona hacer, que es hacer videos, crear contenido, entretener. ¿Saben? Eso en mi opinión personal o en mi plano personal, y disculpen que sea redundante con esto, pero sí tengo que decirlo, poniéndoles mi ejemplo, que yo utilizo mis redes sociales y mi trabajo más que nada para exponer la realidad de Cuba tal y como es, pero al mismo tiempo es como que ese pequeño refugio en el cual yo me olvido de mis problemas, porque no soy perfecto, soy otra persona más que tiene sus problemas, que tiene sus indecisiones, que tiene sus trabas, sus obstáculos. Y si hay algo que me apasiona o me encanta de mi trabajo en redes, más que nada, que lo comencé haciendo por el amor al arte. Después llegó esa etapa que generé ingresos gracias a ello, y verdaderamente es algo que me gusta, ¿sabes? Poder vivir de algo que me guste, pero al mismo tiempo lograr o tener la capacidad de convertir el trabajo mío en redes como en un pequeño espacio para sentirme cómodo, para sentirme agradable, para sentirme bien. Por eso en muchas ocasiones hago este tipo de videos, a pesar de que muchos de ustedes me digan, esto es tremenda muela, no lo voy a ver, pero de cierta forma es como una manera de drenar, de desahogarme, de decir qué pienso, ¿saben? Que quizás a lo mejor yo me siento en un bar o me siento en un lugar con alguien desconocido, le hablo toda esta plática y no me va a hacer caso, por ponerles un ejemplo. A modo de cierre, les traigo una pequeña reflexión con dos interrogantes que me gustaría que ustedes logren dar su opinión o poner lo que piensan en la parte de los comentarios, porque saben que me gusta, me encanta leer todas sus opiniones, leer qué piensan al respecto, y voy a ir con las dos preguntas. La primera dice, ¿qué significa tener futuro en Cuba cuando estás a punto de cumplir 30 y no has podido lograr nada de lo que soñabas?
Aquí va la segunda interrogante y es una invitación al debate, pues nos gusta a nosotros el debate, ¿sabes? Exponer qué piensas tú, tu perspectiva, tu punto de vista. ¿Tú cómo ves el futuro de los jóvenes cubanos? Los leo en la parte de los comentarios y de esta manera le ponemos punto final a la experiencia del día de hoy, que espero les haya gustado, se hayan entretenido un poco, hayan reflexionado más que nada y hayan entendido un poco más sobre cómo se desenvuelve la realidad del joven cubano hoy en día. Yo me despido sin antes pedirles que dejen un me gusta, compartan el video con un amigo y se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón, recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.